Hola, es el profesor Jean-Yves Simon. Hoy les voy a hablar de un concepto muy importante para nuestro seminario de consultoría internacional en entornos multiculturales. Ese concepto muy importante es el de inteligencia cultural. Probablemente inteligencia cultural les suene a un concepto que se ha oído mucho en los últimos años, que es el de inteligencia emocional. En la inteligencia emocional se trataba de generar, de ejercer empatía para estar al tanto o estar enterado o adivinar las emociones de los interlocutores del otro, al mismo tiempo que uno se preocupaba y analizaba sus propias emociones para ver en qué medida influencian nuestro intercambio con este otro. Pues la inteligencia cultural se parece bastante y se refiere al otro, pero como un individuo de otra cultura que la nuestra. Es decir, hay influencia de la cultura del otro, del interlocutor, y hay influencia de nuestra propia cultura que, digamos, influye sobre nuestras percepciones. Entonces, esta presentación, ese trabajo, tiene 5 partes. Hoy vamos a ver la introducción al concepto, vamos a hablar de la idea de inteligencia cultural. Después, en el próximo segmento, le voy a mencionar algunos autores muy relevantes del tema, y en particular el holandés Geert Hofstede. Y por último, vamos a ver cómo nos puede ser útil todos esos conceptos para, digamos, la parte práctica del seminario, que consiste en llevar a cabo un proyecto de consultoría con gente del mismo equipo, pero de países y culturas diferentes. Entonces, les traje aquí 3 definiciones de inteligencia cultural que conseguí en 3 papers diferentes, ¿no? El primero, del Ang y otros, dice que la inteligencia cultural es la capacidad de un individuo de desempeñarse y gerenciar en contextos culturalmente diversos. Una cosa es poner en práctica toda nuestra experiencia y conocimiento en nuestra propia cultura, en nuestro propio país, y otra cosa es hacer, aplicar, llevar a cabo acciones, tener un desempeño en otras culturas, en otros países. Entonces la inteligencia cultural nos debería dar, nos va a dar esta capacidad de lograr, de actuar en otras culturas. La segunda definición, que es de Early y otros autores, dice que la inteligencia cultural es la aptitud aparentemente natural de interpretar los gestos ambiguos y extraños de una persona exactamente como lo harían sus compatriotas y colegas. Ahí se refiere en algo que probablemente todos, si han viajado, han vivido, es entender el contenido, a captar, aprender los símbolos del intercambio con otra persona de otra cultura. Entonces, la idea es justamente que la inteligencia cultural nos permita interpretar correctamente esos mensajes escondidos, esos palabras de doble sentido y esas intenciones ocultas que están en la interacción con otras personas. Por último, la definición de Thomas y otros se refiere a la construcción de destrezas adaptativas y de una colección de comportamientos de liderazgo de tal forma
que uno sea eficaz en diversas situaciones interculturales. Ahí estamos hablando ya de la persona que dotada de inteligencia cultural tiene una capacidad adaptativa y tiene una destreza para justamente adaptarse en muchas culturas diferentes y eso para asumir comportamiento de liderazgo y éxito. Es decir, que logre eficacia significa que tenga éxito en cualquier situaciones culturales. Entonces, si vemos esas tres definiciones de esos tres papers, vemos que hay como una evolución, ¿no? La primera, la de Ang al principio, se refiere a la capacidad de actuar. Es decir, yo no me paralizo porque estoy en una otra cultura, ¿no? Yo puedo actuar en base a mi formación formal. La segunda se refiere a la comunicación, a entender las señales, a entender, captar las comunicaciones que uno recibe en su plenitud. Y el último se refiere ya esta vez a tener éxito. Es decir, que actúo según mi conocimiento, entiendo perfectamente las comunicaciones que recibo y en base a todo eso yo supero y tengo éxito. Entonces, eso son 3 grados de inteligencia cultural que, bueno, vamos a ver en detalle en esta presentación. Otro aspecto ilustrativo de la inteligencia cultural son esas 4 facetas que presenta los autores Ang y Van Dine y que plantean que primero la inteligencia cultural tiene un aspecto o una faceta estratégica. Es decir, que la inteligencia cultural me permite entender los procesos mentales de los individuos en diversas circunstancias culturales. Es decir, que entiendo su razonamiento, entiendo su visión de éxito y entiendo los rumbos estratégicos que están adoptando. La otra faceta es de conocimiento. Es decir, que yo tengo inteligencia cultural, es decir, que conozco las normas, costumbres y convenciones de las culturas. Y esas normas, costumbres, ese conocimiento de normas, costumbres y convenciones las he adquirido porque he estudiado o he tenido experiencia. Es decir, que me he esforzado, no han venido sola, sino que, bueno, he vivido experiencia o simplemente pues me he documentado y he estudiado, por ejemplo, antes de hacer un viaje, estudio la cultura de un país. La tercera faceta se refiere a motivación. Es decir, que con la inteligencia cultural voy a obtener la capacidad de orientar mi interés y esfuerzo hacia el aprendizaje y hacia conformar un comportamiento en circunstancia diferente de un punto de vista cultural. Es decir, que yo tengo una motivación para aprender. No es, en la anterior tenía conocimiento que tal vez haya adquirido por experiencia, pero la tercera faceta enfatiza en mi motivación para aprender, ¿ok? Y en la última se refiere a una faceta de comportamiento y es la capacidad de llevar a cabo correctamente actividades verbales y no verbales al interactuar con personas de culturas diferentes. En ese momento yo me comporto correctamente a nivel de comunicación verbal y a nivel de comportamiento no verbal. Es decir, que toda mi vida podría ser un extranjero, pero mi comportamiento es el correcto. Entonces, esos son 4 facetas de inteligencia cultural que nosotros, pues, en esta presentación vamos a abordar, vamos a profundizar utilizando los escritos y los hallazgos de diferentes autores, como los que vamos a ver en la sección siguiente.